Queridos hermanos, llegamos ya a la novena meditación en nuestro curso de consagración a Jesús por María. Y esta meditación precisamente la vamos a dedicar a la purificación de los sentidos, ya que estamos en estos 12 días preliminares vaciándonos del espíritu del mundo. Vamos a ver cómo los sentidos nos pueden inducir al pecado, de manera que es necesario purificarlos. Cuando hablamos de sentidos externos, nos referimos a aquellos cuyos órganos colocados en diferentes partes externas del cuerpo perciben directamente las propiedades materiales de las cosas exteriores. Nos referimos específicamente a la vista, oído, olfato, gusto y el sentido del tacto. En cambio, cuando hablamos de los sentidos internos, nos referimos a aquellos cuyos órganos no aparecen al exterior del cuerpo, y son cuatro específicamente: el sentido común, la fantasía o imaginación, la facultad estimativa y la memoria sensitiva. Nuestra meditación de hoy la fijaremos sobre los sentidos externos. Sobre los internos, al final les vamos a dejar una pequeña tarea. Hablemos entonces de la purificación de los sentidos externos. El cuerpo humano bien disciplinado es un instrumento excelente para nuestra santificación, pero en el estado actual de la naturaleza caída, de suyo está mal inclinado y tiene una tendencia casi irresistible a todo cuanto pueda proporcionarle algún placer a través de los sentidos. Este cuerpo humano, este cuerpo humano está inclinado al pecado, producto de la caída de la naturaleza humana, dado el pecado de nuestros primeros padres. De manera que, si no se le sujeta, se convierte en un potro indomable cuyas exigencias cada vez más apremiantes constituyen un obstáculo absolutamente incompatible con la perfección espiritual del alma. Nuestro cuerpo se puede convertir en eso, en un potro indomable, si no se le sujeta, si no se le disciplina, si no se somete al control de la razón iluminada por la fe. Sin embargo, es preciso entender rectamente esta doctrina para no sacar consecuencias disparatadas. Hay que entender que no se trata en realidad de privar a los sentidos de sus objetos propios, cerrando los ojos para no ver o los oídos para no oír, etc., sino solo evitar que pongan su gozo y su descanso final en el mero placer sensible que les causan esos objetos sin elevarse a Dios a través de ellos. En las criaturas hay que ver esa huella y vestigio que todos tienen de Dios. Hay que pasar a través de ellas utilizándolas para remontarnos a Dios, suprema belleza y sumo bien. Nuestros sentidos tienen que tener bien claro que todo lo creado nos lleva al Creador. La belleza de la creación nos tiene que hacer ver la belleza de Dios. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Pues purificando cada uno de nuestros sentidos. Por ejemplo, la vista. A la vista hay que purificarla. Hablemos de las miradas, por ejemplo, las miradas gravemente pecaminosas. Toda mirada voluntaria a una persona u objeto gravemente provocativo, sobre todo si va acompañada de un mal deseo, es pecado grave. Y lo dice expresamente el Evangelio en San Mateo capítulo 5, versículo 28. Dice Jesús: pero yo os digo que todo el que mire a una mujer deseándola, ya adulteró con ella en su corazón, ya cometió adulterio. Con solo ver con malos deseos a una mujer casada, ya se cometió adulterio. Igual la mujer ver con deseos a un hombre casado, ya cometió adulterio. No se necesita involucrarse sentimentalmente con esa persona comprometida con otra persona por el matrimonio, sino que con solo consentir el deseo sobre esa persona, ya se cometió adulterio. Son las miradas gravemente pecaminosas, nos llevan directamente al pecado. En cambio, existen también miradas que son peligrosas, no son pecaminosas, pero que nos pueden llevar al pecado. Cuando,
Por ejemplo, cuando sin mal deseo, pero también sin causa ni razón suficiente, se fija la mirada en una persona, fotografía, espectáculo, etcétera, que puede inducir al pecado. Se comete una imprudencia extremadamente peligrosa, corriendo el riesgo de no resistir la tentación y sucumbir miserablemente. Dice la palabra en el libro del Eclesiástico capítulo 9 versículo 8: por la hermosura de la mujer muchos se extraviaron, y con eso se enciende como fuego la pasión. A ver, nos estamos refiriendo a miradas que no son pecaminosas, pero que al consentirlas, pueden llevarnos a cometer pecado. Si se fija la mirada, por ejemplo, en una persona que está bonita, que es atractiva, que puede despertar en nosotros ese deseo carnal, entonces caemos en el pecado, sucumbimos y caemos en el pecado. Detrás de una mirada viene el alboroto de la imaginación, el deseo irresistible, la caída vergonzosa. Sin el control y freno de los ojos es imposible mantenerse en el camino de la virtud y aún en el simple estado de gracia. Aún en el simple estado de gracia, aunque estemos en estado de gracia, podemos caer en el pecado porque con la mirada podemos alborotar la imaginación y el deseo. ¿Ya? El alma que aspira seriamente a santificarse huirá como de la peste de toda ocasión peligrosa. Y por sensible y doloroso que le resulte, renunciará sin vacilar a espectáculos, revistas, playas, amistades o trato con personas frívolas y mundanas que puedan serle ocasión de pecado. También existen las miradas curiosas. Por la mirada curiosa, bien dice el dicho, que la curiosidad mató al gato. Una mirada curiosa es aquella que por voluntad propia busca explorar más allá de lo que accidentalmente se le presente, o busca por iniciativa propia ver aquello que satisfaga su apetito visual. Por ejemplo, abrir sitios pornográficos o ver una película pornográfica, por decir un caso. La curiosidad mata al gato. Por andar de curioso por ahí explorando, nos podemos quemar, podemos caer en el pecado. Nuestra mirada nos puede llevar al pecado. El oído y la lengua. Hablemos del sentido del oído y de la lengua. Reunimos en una ambas cosas porque en la práctica van íntimamente asociadas, proporcionando la lengua el pasto principal a nuestros oídos. No es que la lengua sea un sentido, es que la lengua va asociada al oído. Por eso, hablemos de las conversaciones malas. La simple permanencia del alma en estado de gracia exige evitar cuidadosamente toda clase de conversaciones pecaminosas. Cuando se dice o escucha voluntariamente y con agrado cosas que ofenden gravemente a la pureza, a la caridad, la justicia o cualquier otra virtud cristiana, se comete un pecado mortal. Las discusiones, por ejemplo, las discusiones inútiles, la murmuración, la calumnia, la burla, la violación de los secretos, las conversaciones obscenas, el lenguaje grosero, etc., han de quedar definitivamente desterradas de toda alma que aspire de verdad a santificarse. Sin esto no lo conseguirá jamás. Cuidado con el tipo de conversaciones que tenemos. Cuidado con eso, porque eso nos puede llevar al pecado, más cuando viene el chisme, la murmuración, tantas cosas que ustedes saben. Y si todo eso y si en todo eso incluye palabras obscenas, gente malcriada, gente mal hablada, cuidado con mantener ese tipo de conversaciones. No nos ayudan en nada en nuestro proceso de santificación. Hablemos del olfato. Es el sentido menos peligroso,
y el que menos guerra nos hace en orden a nuestra santificación. Con todo, conviene mortificarse y tenerle perfectamente a raya. Por ejemplo, imagínense en la tolerancia de los malos olores cuando la caridad o la conveniencia lo exijan. Es el caso de cuando visitamos a los pobres en sus lugares, donde ellos viven, en la calle, donde sea, o a los enfermos en los hospitales, a los presos en las cárceles, sin manifestar al exterior la menor repugnancia y sin proferir jamás una queja sobre eso. El caso del sentido del gusto. ¿Cómo nos afecta el sentido del gusto? El sentido del gusto puede constituir un obstáculo para la perfección por su ansia inmoderada de comer y de beber, que es preciso refrenar para evitar caer en el pecado de la gula. ¿Qué es la gula? Pues es el apetito desordenado de comer y beber. Es uno de los vicios generales contra la virtud de la templanza. Dios puso en los alimentos materiales un placer que tiene por finalidad garantizar la función nutritiva en orden a la conservación del individuo. La alimentación Dios la permite para garantizar la salud, para garantizar la función nutritiva nuestra, para podernos conservar bien, sanos. De suyo, pues, sentir ese placer no supone ningún pecado, ninguna imperfección, y no sería una deformación. Si no sintiéramos el gusto, el placer en comer, eso significa que estamos mal fisiológicamente. Es normal, es natural, pero moderar el sentido del gusto ofrece una especial dificultad, ya que no podemos prescindir enteramente de él. Por una parte, es obligatorio alimentarse para conservar la vida, y por otra, es preciso mantenerse dentro de los límites de la razón sin pasar los límites y comer o beber más de lo necesario. No podemos dejar de comer, no podemos dejar de beber, es necesario para nutrirnos, para alimentarnos, diferente de otro tipo de sentidos como el sentido del oído, por ejemplo. Podemos dejar de oír por un mes, un año, todo ese tipo de conversaciones inútiles, la música que nos puede conducir al pecado. Podemos perfectamente y podemos vivir, pero sin comer no podemos, de manera que con el sentido del gusto es un tanto más complicado para mantenerlo a raya, para mantenerlo disciplinado y que nos impida caer en el pecado. Dice San Gregorio y Santo Tomás que hay 5 maneras por las que se puede incurrir en el vicio de la gula. Primero, cuando comiendo fuera de hora sin necesidad, comiendo fuera de horario sin necesidad. Comemos en la mañana, al mediodía y en la tarde. 3 tiempos, 3 comidas. Pero sin necesidad podemos caer en el error de estar comiendo entre tiempos, la merienda, lo que sea, como le quieran llamar. Lo que encontramos por ahí, para adentro, a comer. Corremos el riesgo de caer en la gula al no respetar los tiempos normales de comida. La segunda forma, comiendo con demasiado ardor. La tercera, exigiendo manjares exquisitos, aquellos que nos van a llevar, bueno, está bien una vez al tiempo, pero es exigir esos manjares exquisitos con mucha frecuencia, sabiendo que nos va a llevar a pedir más y más, eso es facilitar el surgimiento del pecado de la gula. Cuarto, comiendo manjares preparados con excesivo refinamiento. Y quinto, comiendo excesivamente. ¿Cuáles son las consecuencias funestas de la gula? Santo Tomás, citando a San Gregorio, señala las siguientes principales derivaciones o hijas de la gula. Torpeza o estupidez del entendimiento. Segundo, desordenada alegría, sobre todo por la bebida, de la que se siguen grandes imprudencias e inconvenientes. Tercero, locuacidad excesiva, en la que no falta el pecado. Esto es hablar de más. Cuando la gente, por ejemplo, ha caído en la embriaguez,
pues habla y con seguridad que va a caer en ese palabrerío, en el pecado. Siguiente, chabacanería y ordinariez en las palabras y en los gestos que provienen de la falta de razón o debilidad del entendimiento. También la lujuria o inmundicia, que es el efecto más frecuente y pernicioso del vicio de la lujuria. Si a esto añadimos que el exceso en el comer y beber destroza el organismo, empobrece la afectividad, degrada los buenos sentimientos, destruye la paz de una familia, socava los cimientos de la sociedad, con la plaga del alcoholismo sobre todo, e incapacita para el ejercicio de todas las virtudes, habremos recogido los principales efectos desastrosos que lleva consigo este feo vicio que rebaja al hombre al nivel de las bestias y animales. El tacto. El tacto es el sentido más grosero y en cierto modo el más peligroso de todos por su mayor extensión. En todo el cuerpo lo tenemos y por la vehemencia de alguna de sus manifestaciones. Se impone, pues, una severa mortificación del mismo para evitar las funestas consecuencias que seguirían de lo contrario. Someter a la mortificación al órgano, a nuestro sentido del tacto, nos permitirá mantenerlo a raya, en línea. La lujuria o deseo sexual intenso e incontrolable es la más brutal y peligrosa de las apetencias del sentido del tacto. Tocar o que nos toquen puede producir lujuria. Cuidado con este sentido, porque es el más grosero y en cierto modo el más peligroso de todos, porque lo tenemos en todo el cuerpo. Hay que tener cuidado, queridos hermanos, con nuestros sentidos. Hay que educarlos, hay que purificarlos para evitar caer en el pecado. Ustedes saben dónde les aprieta más el zapato. ¿Cuál sentido es el que les cuesta más dominar? ¿La vista? ¿Andan viendo por ahí cosas que no tienen que ver? ¿La lengua? ¿Hablan más de lo que deben hablar? ¿El oído? ¿Escuchar lo que no tienen que escuchar? El olfato, bueno, con el olfato no hay tanto problema, pero con el gusto, la comida, la gula. Cada quien conoce su debilidad y hay que empezar a trabajar, porque estos primeros 12 días son para eso, para tomar decisiones concretas que nos vayan permitiendo vaciarnos del espíritu del mundo. Hoy hemos hecho una breve meditación sobre estos sentidos, pero solo sobre los sentidos externos. Faltan los internos y dentro de los internos tenemos lo que se llama fantasía o imaginación. Para los hermanos que están siguiendo este curso de consagración, les queda de tarea cómo influye en nuestro proceso de santificación la fantasía o la imaginación. ¿Cómo es que se convierten en pecado? ¿De qué forma nos pueden hacer caer en el pecado la fantasía o la imaginación? ¿Cómo podemos dominarla? ¿Cómo podemos purificarla? ¿Cómo podemos controlarla? Ese es el trabajo que les queda a todos los hermanos que están siguiendo nuestro curso de consagración y preparándose para esa consagración. Les leemos en los comentarios, esperamos sus respuestas aquí en los comentarios de este video y también en los comentarios vamos a dejar el enlace a nuestra comunidad de WhatsApp para todos aquellos que quieran unirse a este proceso de preparación para la consagración. En la descripción y en los comentarios les quedará el enlace. Hagamos nuestras oraciones propias de estos 12 días preliminares de nuestro curso de consagración. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena con tu divina gracia los corazones que creaste. Tú, a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones. Tú, dedo de la diestra del Padre, tú, fiel promesa del Padre, que inspiras nuestras palabras, ilumina nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y, con tu perpetuo auxilio,
fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz. Sé nuestro director y nuestro guía, para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre, al Hijo revélanos también. Creamos en ti su Espíritu por los siglos de los siglos. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Salve estrella del mar, madre que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen, feliz puerta del cielo. Pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel, ciméntanos en la paz, trocando el nombre de Eva. Suelta las prisiones a los reos, da lumbre a los ciegos, ahuyenta nuestros males, recábanos todos los bienes. Muéstranos que eres madre, reciba por tu mediación nuestras plegarias el que nacido por nosotros se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todos suave, haz que libres de culpas seamos suaves y castos. Danos una vida pura, prepara una senda segura para que, viendo a Jesús, eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre, loor a Cristo Altísimo, y al Espíritu Santo, a los tres un solo honor. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me quieres tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Les esperamos mañana, queridos hermanos, una vez más para que continuemos este itinerario de preparación para esa consagración a Jesús por María. Hasta mañana, queridos hermanos. Compartan este video y si no están suscritos a este canal, pues suscríbanse para que puedan recibir las notificaciones cada vez que publicamos nuevos videos.